Buenas tardes amigos, amigas y bienvenidos a este episodio de nuevo de Enigmas de Boca en Boca. Esta semana traemos un nuevo episodio sobre posesiones demoníacas y todo lo que conlleva a los exorcismos. Está con nosotros de nuevo Alan Caso, Buenas noches amigos. y tenemos también a Eduardo Limón. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Con el gusto de siempre vamos a empezar a hablar sobre este tema que es un gran misterio. Y bueno, las posesiones demoníacas han sido un tema de fascinación, miedo y controversia en la historia de la humanidad, abordado desde perspectivas religiosas, culturales, psicológicas y filosóficas. Aunque sus interpretaciones y explicaciones pueden variar, la idea de que una entidad maligna pueda apoderarse de un ser humano ha sido una creencia persistente en muchas culturas a lo largo del tiempo. Bueno, pues, ¿qué es una posesión demoníaca? La posesión demoníaca es la creencia de que un ser maligno, ya sea un demonio, un espíritu o una entidad, llamémosle oscura, entra y controla el cuerpo y la mente de una persona sin el consentimiento de la misma. Esta entidad, según la creencia, logra afectar las emociones, pensamientos y acciones del poseído, causando comportamientos que van desde la agresividad extrema hasta la fuerza sobrehumana. Hay muchos casos, no sé si ustedes sepan, pues de que muchas personas dicen que no podían controlar a la persona y que la amarraban o la detenían entre cinco personas y hasta que fuera una niña de 10 años. Una les fuerza ganaba. sobrehumana prácticamente. Exactamente. Las personas que se consideran poseídas pueden hablar en lenguas desconocidas, sobre todo, creo que mencionan mucho el latín, El arameo también. el arameo, y pues bueno, tienen una aversión a lo sagrado, a las cruces, a todo lo que tenga que ver con el Señor, ¿no? Fenómenos paranormales a su alrededor. Bueno, en una pequeña historia dando contexto a lo de las posesiones, la creencia en espíritus y posesiones es tan antigua como la civilización misma. En culturas como la sumeria y la egipcia se creía en la existencia de espíritus malignos capaces de influir o controlar a los humanos. En Mesopotamia, por ejemplo, se registraban rituales de exorcismo con tobillos de arcilla que describían cómo los sacerdotes intentaban liberar a los afectados de demonios mediante plegarias y rituales específicos. Eh, con la llegada del cristianismo, el concepto de posesión demoníaco adquirió un carácter mucho más específico y prominente. Los evangelios del Nuevo Testamento relatan varias historias de Jesucristo expulsando demonios de personas que se consideraban poseídas en ese momento, lo que cimentó la noción de la posesión como algo real y que debía de ser combatido. En la Edad Media, la creencia de la posesión demoníaca creció y se relacionó con prácticas de brujería y paganismo. En este caso, pues, ¿cuál es con lo que expulsan un demonio? Eso lo vamos a abordar un poco más adelante. Pero bueno, a grandes rasgos, un exorcismo es un ritual religioso diseñado para liberar al poseído del espíritu maligno. La Iglesia Católica en el rito del exorcismo está cuidadosamente regulado y requiere una autorización eclesiástica para realizarlo, que es el ritual romano de un texto del siglo XVII que describe las oraciones, gestos y sacramentos necesarios para poder realizar un exorcismo. Vamos a empezar ahora con una historia que tiene Limón y ya posteriormente vamos a explicar qué es el exorcismo y sus diferentes ramas para los diferentes países o regiones que se encuentran religiosas que lo realizan de diferentes maneras. Fíjate que tomando este contexto que acabas de decir que en cada parte del mundo es diferente, hay una película argentina que es de posesiones y todas estas situaciones en las cuales ellos piensan que si hay un demonio, digamos en cierta parte de aquí de San Luis Potosí, que es donde estamos, como que tienen que sacarlo de San Luis Potosí. O sea, expulsarlo a otra ciudad, tienen que hacer todo lo humano posible por sacarlo de aquí de San Luis. Es lo de cuando se echa la maldad. Ándale, es esa. Está buena, está muy buena. No lo he visto. Está fuerte. Está fuerte, pero creo que es de las de miedo, que es un punto de vista totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Y resalta mucho últimamente. Sí. Bueno, las historias que les vengo a contar básicamente son de las que se han inspirado, en las que han llegado a los cines. Uh-huh. Este primer caso es el caso de Anna Eklund, que este caso fue el que inspiró la película del exorcismo de Emily, que es una, bueno, Emily Rose, ¿no? Emily Rose, así. Dice que Theophilus era uno de los exorcistas más importantes de su época y se enfrentó a Lucifer en persona en 1928 durante un caso de posesión demoníaca en un convento de Iowa en los Estados Unidos. Fue un fraile capuchino originario de Wisconsin que se convirtió en uno de los exorcistas más reconocidos en el continente. Llevó a cabo al menos 22 exorcismos durante su vida, pero hubo uno en 1928 que se convirtió en el caso más controversial en la historia de los Estados Unidos.
Para dar un poquito de contexto, se dice que la gente que se dedica mucho a esto, que por ejemplo hablan de ahí a a una de las figuras más conocidas en en los ¿Ámbitos? tiempos, no, o sea, en los ámbitos más recientes, Ajá. pero dicen que con cada exorcismo ellos van absorbiendo algo de Sí, eso. O por sea, eso muchas veces te piden que lleves como protección, ¿no? sí. De que San Benito y muchos dicen que imágenes religiosas de la Virgen, etc. De hecho, a De la nivel Virgen María, sobre todo. sí, de la Virgen María y de San Benito, que porque Ajá. es como el imán para las malas Patrón de energías. protección, Exacto. ajá. Dice, Teófilos llevó a cabo su primer exorcismo en 1912. La afectada era una chica originaria de Wisconsin, cuyo nombre fue Anna Eklund. Le otorgaron diversos nombres supuestamente como una forma de proteger su identidad. Empezó a manifestar los síntomas de una posesión demoníaca cuando tenía 14 años. Theophilus expulsó a los demonios de la chica y acudió en auxilio de otros que pensaban necesitaban una limpia espiritual. Varios años después, en 1928, Anna Eglund, ya con 40 años, empezó a sentir de nuevo los síntomas de una influencia demoníaca. Eso también es importante porque dicen que no solamente ni uno, ni dos, ni 10 exorcismos te pueden ayudar. O sea, puedes tener 10 exorcismos y algo se queda pegado a ti. Sí, puede ser que no saque por completo. Esto todo, depende del demonio que te esté acechando, por decirlo así. En estos casos que les voy a contar, los dos son de los demonios más conocidos en todo este ámbito. Dice, la situación empeoró con el paso del tiempo. Las palabras no pueden expresar lo que estaba pasando. Estaba prohibida ante los consuelos de los sacerdotes, alejándose de ellos a la fuerza. No podía ayudarse a sí misma de ninguna forma y parecía estar bajo la manipulación de un misterioso poder. Estaba consciente de unas voces internas que le sugerían las cosas más desagradables posibles. Esas voces intentaban despertar los pensamientos más vergonzosos en ella e intentaban inducirla a que hiciera cosas que le producían ansiedad, llevándola a la desesperación. La joven no tenía ningún consuelo y secretamente la opinión de las personas se centraba en que se estaba volviendo loca. Mientras predicaba en la congregación de San José, situada en Earling, Iowa, Theophilus hizo una petición inusual al sacerdote Joseph Steiger, que en este caso era como la mayor autoridad en ese momento en Iowa. De hecho, lo que quería comentar es, no sé si ustedes hayan escuchado algo, pero bueno, antes, al principio de que empezaron todo esto de las posesiones y todo, pues era mucho eso que mencionas, que se trataban como enfermedades mentales, esquizofrenia, todo eso, depresión, todo eso se trataba como, bueno, como síntomas, podría ser de algo de eso. De hecho, actualmente todavía se tiene que Sí, descartar. esa creencia, ¿no? Ajá. Mucha gente que no cree en esto y que anda diciendo, no, en realidad tienes esquizofrenia o alguna cosa, paranoia, algo. Y de hecho, bueno, ya viéndolo desde un punto desde la santería, dicen que los demonios o estas cosas, pues prefieren este tipo de casos porque tú nunca vas a pensar que va a ser brujería o que va a ser algo así. Ah, o sea, ya los das Entonces por no, hecho. te vas a medicar y la última opción que vas a ver es la que verdaderamente te está pasando. Sí, claro. Decía Theophilus que quería trasladar a la mujer poseída de Wisconsin a las afueras de la ciudad para llevar a cabo un exorcismo donde evitarían toda la atención no deseada. Joseph estuvo de acuerdo y la mujer fue llevada al convento franciscano a las afueras de la ciudad. La mujer fue dispuesta firmemente sobre un colchón, escribió Bogle. Este Bogle fue un escritor que obviamente dejó plasmado todos estos eventos en un libro y que fue de las personas, si no estoy contando mal la historia, que estuvo en presencia de todos estos hechos. Él decía, tras el aviso del sacerdote Theophilus, las mangas y el vestido fueron apretados firmemente para evitar cualquier juego diabólico. Las monjas más fuertes fueron seleccionadas para prestar ayuda en caso de que algo pasara. Había la sospecha de que el mal intentaría atacar al exorcista durante la ceremonia. En caso de que algo inusual pasara, se le indicó a las monjas que debían mantener a la mujer en la cama. Poco después que las oraciones prescritas de la congregación empezaran, la mujer cayó en un estado de inconsciencia y se mantuvo así un largo tiempo. Sus ojos tenían el aspecto como que estuvieran cosidos. Sin embargo, cuando Theophilus inició el exorcismo, ésta se liberó de la cama y de las manos de los guardias y su cuerpo, atravesando el aire. Se posó justo encima de la puerta y se desplazó sobre el techo. Todos los presentes fueron invadidos por un miedo estremecedor. El padre Theophilus se mantuvo en calma. El exorcismo se extendió a lo largo de 25 días, durante los cuales la mujer vomitaba cosas que parecían pastas y hojas de té, a pesar que no comía nada.
También se expresaba con numerosas voces y producía sonidos inhumanos que asemejaban a animales. Parecía entender idiomas que nunca antes había escuchado o leído. Sacaba espuma de la boca y enfurecía cuando Teófilos la bendecía en latín. Cuando preguntaron cuántos espíritus estaban poseyendo a la mujer, respondió que eran muchos y que Belcebú estaba a la cabeza. Para los que no conozcan, Belcebú es uno de los demonios más poderosos El señor de las moscas. de este tema. Ujú. Bajo los cuestionamientos de Teófilos, Belcebú reveló que la causa de la posesión había sido el papá de la mujer, habiendo maldecido a los espíritus dentro de ella y que fue tomada bajo la orden de Satanás. Esto era porque su papá era como que muy de que si tenías sexo o algo antes del Era matrimonio, y ya eras, por decirlo así, pues una mujer tocada por el demonio, cosas así. Sí. Segregado. Durante el exorcismo, la presencia demoníaca en el interior la deformó físicamente. La mujer estaba tan distorsionada que nadie podía reconocer sus facciones. También su cuerpo estaba desfigurado al grado que su contorno natural se había desvanecido. Su cabeza, pálida como la de un muerto, los ojos se le salían de las cuencas, sus labios se inflamaban tanto como el tamaño de unas manos. En determinados episodios el peso de su cuerpo presionaba tanto la cama que la cubierta tocaba el piso. Teófilos dijo que el mismo Lucifer aparecía durante el proceso. Cierta vez el sacerdote dijo que Lucifer se le había aparecido durante 40 minutos, como un ser ardiente que en su personificación demoníaca tenía una corona sobre la cabeza y portaba una espada envuelta en llamas. Belcebú se posicionó a su lado. Durante este lapso toda la habitación se llenó con fuego. El 22 de diciembre de 1928, cuando Teófilos estaba exhausto después de 5 días sin dormir, los demonios finalmente se esfumaron. La mujer repentinamente se levantó de la cama y después se desmayó. Un sonido inundó la habitación seguido por los nombres repetidos de los demonios que estaban dentro de ella. Poco a poco se desvaneció y fue cambiando por un cierto hedor. La mujer abrió los ojos y exclamó: "Alabado seas Jesucristo". Ese fue pues el término de esta posesión, que fue uno de los primeros casos en Estados Unidos que llamó mucho la atención, porque pues fueron 25 días Sin estar en pelea. pues invocando demonios y todo, porque lo que estaba leyendo es que a huevo tienes que invocar a los demonios para sacarlos. Y tienes que saber su nombre. El objetivo principal del exorcismo es saber el nombre del demonio, porque es por donde le vas a atacar. Exacto. De hecho, si se fijan en la del conjuro, pues el demonio es Balak. Ajá. Y hasta que los güeyes saben el nombre es como lo Sí, pueden ya lo pueden expulsar. debilitar. Y varias de las cosas que tocamos fue de lo mismo que mencionas ahí en el caso, lo de las voces, lo del idioma, lo de los sonidos, la fuerza sobrehumana. Entonces, si quieres platicarnos un poco más sobre cómo son los exorcismos, Alan, para conocer más o menos el ritual que utilizan. Pues sí, les voy a hablar un poco primero de cómo eran los exorcismos y desde hace cuánto más o menos existen, y ya si quieren después un poco acerca de cómo se hace. Sabemos que los exorcismos se han hecho desde la antigüedad, pero no sabemos desde cuándo. Por ejemplo, los exorcismos realizados por la Iglesia Católica son probablemente los más conocidos, pero en el corazón de cualquier exorcismo está la batalla duradera contra el mal. La definición del mal es maleable y depende del sistema de creencias, la práctica y el contexto. Por ello, el mal puede adoptar la forma de un demonio, una impureza espiritual o una simple tentación. El exorcismo, como arma para combatir el mal, expulsa, limpia o protege de cualquier fuerza nefasta que esté en juego. Se tienen registros desde Mesopotamia durante el primer milenio antes de Cristo. Los proveedores de magia, llamados Asipú, ahuyentaban y expulsaban a los demonios que traían la enfermedad y el caos. Como sanadores espirituales, los Asipú eran protectores estimados que utilizaban amuletos, realizaban elaborados rituales y, cuando era necesario, involucraban en sus esfuerzos a figuras demoníacas ayudantes. La antigua palabra griega daimon, que es de donde se deriva demonio, se refería a espíritus divinos y fuerzas sobrenaturales. Aunque un daimon podía ser bueno o malo, este último era una fuerza malévola que había que expulsar o exorcizar. El historiador Josefo, desde el siglo I después de Cristo, relató la historia de Eleazar, un hombre que liberó a otros de un demonio sacándoselos de las fosas nasales e invocando repetidamente el nombre del rey Salomón.
Desde un principio, digamos que con la iglesia y el pensamiento cristiano, los temas establecidos del exorcismo se afianzaron aún más. Los exorcismos se convirtieron en un medio para unir a los fieles cristianos y reivindicar sus creencias tras la persecución religiosa. La difusión del cristianismo hizo que el paganismo adquiriera una connotación maligna, transformando las creencias no cristianas en algo que debía ser exorcizado. Digamos que iban de la mano el querer sacar demonios junto con el cristianismo. Fue parte de lo que le dio ese gran poder al pensamiento, bueno, al movimiento cristiano. Sí, de que empezaron, porque en todos lados empezaron a ver exorcismo, ¿no? Y lo veían como cosas comunes, a final de cuentas. Ajá, y los otros dioses se veían ya más como demonios que como dioses. Exactamente. Como resultado, la renuncia al paganismo como mal se convirtió en un requisito para el bautismo en la fe cristiana. Caer de nuevo bajo la influencia de una creencia pagana era similar a una posesión. En este contexto, el exorcismo era un mecanismo voluntario utilizado para fortalecer tanto la fe cristiana como la comunidad cristiana. El exorcismo servía para legitimar el cristianismo y en el siglo IV después de Cristo se utilizaba ampliamente en contextos prebautismales. Los conversos y los aspirantes a cristianos se sometían a exorcismos matutinos diarios antes del bautismo. El día del bautismo, un obispo les expulsaba literalmente las influencias malignas mediante un proceso llamado exuflación. En los momentos previos al bautismo, el individuo era ungido con aceite que había sido exorcizado. Que es básicamente agua bendita, ¿no? un agua bendita, y como se bendice ahorita tradicionalmente. Fuera del bautismo, los eclesiásticos practicaban el exorcismo imponiendo las manos a los poseídos y ordenando a los espíritus malignos que abandonaran sus cuerpos. Los cristianos de la antigüedad y en la Edad Media podían exorcizarse a sí mismos de una manera, invocando a un santo como intercesor. Acudían a un santuario y pedían ayuda a una entidad sagrada para acercarse a Dios y alejarse del mal. No sé si quieren continuar con una historia y después seguimos un poquito con los exorcismos. Yo nada más quería comentar, por ahí tenía el entendimiento de que hay dos tipos de exorcismos. O sea, yo había escuchado que hay un exorcismo menor, que es un tipo de como oración o ritual para proteger contra el maligno y alejar las influencias malignas, pero no siempre implica como que expulsar al demonio, ¿no? Que haya poseído a una persona, sino que estos, que pues en realidad son menores, se realizan como bajo el contexto de bendiciones de objetos, lugares o personas, a lo mejor como dices tú, con el aceite bendito, con el agua, puede ser. Agua bendita. También aquí es lo que dicen que puede ser con el bautismo. Se recita una oración para alejar las influencias malignas a final de cuentas del niño, y pues es lo que mucha gente piensa, ¿no? Que si no estás bautizado, estaba escuchando el otro día que decía un sacerdote, si no estás bautizado no dejes solo a tu hijo, o algo así. Entonces, y luego existe también el exorcismo mayor, que es un rito para expulsar al demonio, como bien dices, que se cree que se haya poseído de una persona, y está descrito en el ritual romano que solo puede ser realizado por un sacerdote autorizado o por un obispo, que es lo que decíamos, ¿no? Sí, siempre es alguien experimentado en eso, no cualquiera puede hacer. Y aquí entre lenguas dicen que hay pues solamente ciertos sacerdotes, o que el Vaticano no cualquiera. No, como que el Vaticano no quiere aceptar que existen estas situaciones, porque es como darle un poder más grande, ¿no? Al oscuro, en este caso. Sí, claro. Pero a ver, yo también siento que hay un tema como si fueran dos temas en uno. Porque también hay que ver el enfoque que, no sé, en este caso el Vaticano le da. Porque ¿cómo vas a negar algo que sabes que existe y que puede dañar a la gente? Para no crear psicosis colectiva, yo creo. Y es que no es tanto que lo nieguen, más bien no lo difunden, como dice Gerardo, para no crear una psicosis. Exacto, solamente algunos les dan como el poder de hacer esos exorcismos, esos rituales, ¿no? Porque de hecho en el Vaticano se dice que hay como una escuela y que hay todo este tipo de materias, digámoslo así, de que exorcismos, de saber materiales, identificar un demonio, el ABC, pues así, sí, para ver qué tipo de demonio, cómo lo pueden combatir. Y pues también, aunque suena un poco loco, pero también han hecho exorcismos a cosas materiales.
Sí, O pues sea, es lo que dicen, se quedan en... espejos. Por ejemplo, Lugares. yo vi una historia de una muñeca. Muñecos. Sí, de una muñeca Inflable. que fue. No, güey. Que la abuela se la regaló a la nieta, pero fue como que muy específica en que nada más ella la tenía que tener. Y pues eso, pues, está bien porque Sí, pues pues se viene impregnan de de. la energía, ¿no? O sea, viene de tu abuela y pues, ¿qué vas a pensar que tu abuela tiene que ver algo con eso? Total, la chava creo que se casó, tuvo su pareja, todo. Y la chava, cuando se fueron a vivir juntos, empezaron a tener un chingo de cosas así, de que peleas y todo. Y el chavo sí le decía, es que yo siento que cuando está la muñeca, como que el ambiente Actúas diferente, ¿no? Sí, o sea, como estuviera que actúa- influyendo en su comportamiento. Y la chava le decía, no, güey, pues es cosa tuya o cosas que tú tienes o cosas así. Sí. Llegó al punto de, pues de que pensaban que ya eran otro tipo de situaciones, hasta que el chavo una vez tiró la muñeca y no le dijo a la chava y la chava pues se dio cuenta ya después. Obviamente se pelearon y todo, pero dice el chavo que fue un cambio así de que Radical. de estar mal a estar a toda madre todos los Sí. días y todo. Y al final se dieron cuenta que la abuela hacía todo este tipo de cosas de como encantamientos, por Ajá. decir así, a Magia objetos. oscura o Sí. cualquier brujería. Magia oscura hacia los objetos. Sí, siempre se ha, ¿cómo se llama? Como conectado, ¿no? Con la magia oscura, brujería, Sí. etcétera, algo de eso. Fíjense que dentro de lo que comentabas, yo encontré que en muchos lugares realizan exorcismos de diferentes maneras. Por ejemplo, estaba viendo que en el cristianismo ortodoxo, Sí. los exorcismos en la tradición ortodoxa incluyen oraciones específicas que invocan ayuda de los santos e intervenciones divinas para expulsar a los demonios. O sea que le hablan a un santo y le piden ellos ayuda, no que lo haga el cura como tal. Suelen ser menos reglamentados que la Iglesia Católica y el exorcismo puede ser realizado por cualquier sacerdote. Aquí no necesitas tener como credenciales especiales que te dé el Vaticano, ¿no? Que es un poco como se trataba durante la Edad Media. Exacto. La forma de los exorcismos. Ahorita les hablo un poquito más. Exactamente. Aquí también tengo los exorcismos en el protestanismo, que dice que ellos realizan liberaciones o oraciones de liberación, no lo llaman como exorcismo, donde se reza intensamente durante muchas horas para liberar a una persona de la influencia demoníaca. En estos casos no se sigue un ritual estructurado per se, como en el catolicismo, pero se basan en una oración muy larga y la lectura de la Biblia, la fe en el poder de Dios y el nombre de Jesús para expulsar a los demonios, aunque no conozcan su nombre. En el Islam, por ejemplo, se conoce como ruqyah y es un proceso destinado para expulsar a los dijin, que son entidades sobrenaturales que toman control tuyo, o a fuerzas malignas que pueden estar infectando a la persona. El ruqyah consiste en la recitación de versos específicos del Corán, en especial de las suras Al-Fatiha, Al-Ikhlas, Al-Falaq y An-Nas, que se consideran como poderosos rezos para proteger contra el mal. En el judaísmo, por ejemplo, los exorcismos han sido menos comunes y no tienen un ritual específico para alejar a los dibukim, que son ellos le llaman espíritus malignos o que son las almas perdidas que se cree que pueden también tomar control de una persona. Este proceso también puede involucrar el recitar oraciones especiales que tienen ellos en el judaísmo, hacer sonar un shofar, que es un cuerno de carnero, Ajá. realizar ciertos rituales para alejar al espíritu como danzas y devolver la paz a la persona poseída. Esta práctica es muy rara en el judaísmo moderno, ya que no se encuentra en ciertas comunidades ortodoxas y Sí, parece del como una judaísmo. fiesta, entonces. Exacto, sí, o sea, pues hacen a lo mejor bailes y danzas y todo, pero imagínense, ¿no? Como que estar ahí, pues una persona poseída en medio de la danza y que todos estén cantando, como que no de entender. Y luego también, bueno, Sí, no, adelante, adelante. hay ciertos animales que dicen que es como si con un gato, a no sé, no sé, un pájaro o lo que sea, como Ajá. que tienen un nivel más alto de magnetismo, por decirlo así, Sí. hacia con los demonios. Algo mencionan dentro de las cabras, ¿no? Que Ey, tienen que ver sí, sí, mucho sí. con eso de los demonios y hasta exorcismos. Bueno, yo vi una película que se llama Arrástrame al infierno. Ah, buenísimo. Que el ritual para brujería era sacrificar una cabra, ¿no? Y cobra. Yo creo que es de las películas que no dan miedo, o sea, pero te tienen como que al filo sí. de la pantalla. Pero sí, sí había leído eso, como que hay ciertos animales que tienen un mayor grado de magnetismo a la hora ¿cómo se llama? ¿Sabes qué? Bueno, pero los cochinos, también estaba viendo también que tienen. los cochinos, no sé por qué, pero tienen como que una habilidad, por decirlo así,
Que Sí, muchos sí. de los exorcismos se basan en pasar como que el demonio al cuerpo del animal y entonces al animal sí lo puedes matar. Exacto. Porque imagínate, vas a estar matando Sí, no vas a matar a la persona, ¿no? a 10 güeyes a Sacrificar. matar a un animal, se escucha feo, pero es así. Exactamente. Que también en ese entonces hubo un conflicto entre los religiosos y todo, en si, qué tan, digamos, moralmente hablando, bueno era sacrificar a un animal, o si, por ejemplo, los animales tenían alma, que Exacto. salvarse o no. Sí, Entonces, muchos también dicen que por qué sacrificar a un animal. ajá. Y pues básicamente si el maligno puede tomar control de esa alma, pues era por lo que lo sacrificaban. El señor Entonces, tenebroso. El señor tenebroso, el que no debe ser nombrado. Exactamente. Entonces vamos a empezar con una historia, si quieres empiezan y luego continuamos con este tema de los exorcismos. ¿O quieres Les iba a agregar decir un algo? poquito más de los exorcismos durante la Edad Media. Sí. Y no fue hasta aproximadamente el siglo XVII, el siglo XII, perdón, cuando el exorcismo experimentó una transición significativa. Esto se debió al auge de las sectas heréticas del cristianismo. Grupos como los cátaros defendían la lucha dual entre el bien y el mal, una afrenta a la doctrina y las jerarquías católicas. Para los fieles católicos ortodoxos, esta herejía presentaba un nuevo beneficio del exorcismo, y era un mecanismo esencial por el que los cristianos podían liberarse de las pecaminosas creencias heréticas a las que estaba dando lugar la época. Y al fin de cuentas, pues todos estaban intentando salvar sus almas. Demostrar la propia dedicación al cristianismo encontró formalización a través del exorcismo, con oraciones personales que se adoptaron la forma de autoexorcismo. Además, teólogos de la talla de Santo Tomás de Aquino se ocuparon de temas como la demonología, y ayudaron a definir y aclarar el propósito del exorcismo en el proceso. Que fíjense que esto de la demonología estaría chido hablarlo en otro capítulo. En otro capítulo podemos tocar ese tema. Ajá. Tras la publicación del primer libro sobre el exorcismo, en torno al año 1400, la Iglesia Católica sufrió una crisis que duraría décadas. En el siglo XVI, la Reforma Protestante dividió a la cristiandad occidental, y significó que el otro, demonizado, estaba quizás más presente de lo que nunca había estado desde la perspectiva del Vaticano. Como consecuencia, las instituciones persecutorias como la Inquisición adquirieron tintes de exorcismo. En este contexto, el primer rito oficial de exorcismo fue sancionado por la Santa Iglesia Católica. En 1614 se instituyó el Rituale Romanum, que permaneció inalterado durante la primera mitad del siglo XX. Incluía de exorcismis et supplicationibus quibusdam, que significa de los exorcismos y ciertas súplicas. Y tras las reformas emprendidas por el Concilio Vaticano, fue la última parte del Rituale Romanum en ser revisada. La versión actualizada se publicó hasta 1999. O sea, básicamente ya todos nosotros habíamos nacido. La estructura y las fórmulas de las versiones de 1614 y de 1999 son muy similares, aunque esta última refuerza la conexión entre el bautismo y el exorcismo. Que es lo que decíamos, que muchas veces se cree que si no está bautizada la persona o algo, está perseguida o vulnerable al demonio, ¿no? De los demonios. Fíjate que donde yo, de abajo hay un chavo, no se los había contado, sí, es ¿cómo se dice? Una historia inédita. A ver. Hay un chavo que pertenece como a una secta, una cosa así. Es masón. No, o sea, pero esta gente va a los cementerios y saca cuerpos y todo. El otro güey me enseñó un video y yo dije, güey, ¿qué estás chingada, güey? ¿Qué me estás enseñando eso? ¿Como de brujería o como de santería o algo así? Creo que es algo más fuerte, porque el tema... Igual ya escuchó el podcast, saludos a tu amigo. Al Salamalenco, le dicen, Salamalenco. Pero sí, Salamalenco. Pero sí, el güey está muy metido en esas cosas. Y salió con una pendeja que yo le dije de que, güey, de una chava, de que vamos a hacerle una madre. Y se me dijo de que, no, güey, estás loco, güey. O sea, hacer eso, güey, es que la chava... La condenas, ¿no? Pues deja de eso, o sea, no te deja hacer nada. O sea, la persona llega a un trastorno de que tiene que... Obsesivo, que tiene que estar pegado todo el día a ti. Okay. Todo el día a ti. Ya después el güey me contó cosas de que, pues... El muerto, así le dice él, le tienes que llevar una ofrenda, cigarro, cerveza, algo de comer. No sé bien, a lo mejor lo invitamos un día
para que nos platique Ándale, si quisiera venir. un poco de esas historias. Quisiera venir, puede venir de invitado. Pero sí, me quedé pensando mucho en eso de que me dijo precisamente que había una guía que como que te va diciendo qué hacer para ser como un maestro en invocaciones, por decirlo así. Ajá, sí, hay libros. También eso me gustaría hablarlo en uno de los episodios, algo de los libros que... El Malditos. Necromicon y de todas esas cosas. Baldor. Baldor. Libros malditos. El que acabó con tu infancia. Así es. Entonces, pues muy bien. Vamos a seguir un poquito con las historias y luego continuamos Ajá. con lo del exorcismo. Por ahí tenemos un poquito más de información para contarles. Y bueno, esta historia la encontramos en internet y dice: mi mujer es una persona que escribe anónimo, pero es en relación a una posesión. Y dice: mi mujer y yo nos divorciamos hace 1 año y medio por razones que no se van a revelar. Digamos que no nos conocíamos de verdad y los secretos que salieron a la luz en el transcurso de nuestro matrimonio acabaron por poner fin a nuestra relación. Juntos, mi exmujer y yo tuvimos una hija, un angelito llamado Lily. Lily siempre se portó bien, era muy lista y sus ojos y sonrisa iluminaban siempre la habitación y te derretían. Lily siempre supo que la queríamos y que nos preocupábamos mucho por ella. Por desgracia, el divorcio le afectó mucho. A pesar de que apenas había cumplido los 5 años cuando le dijimos juntos que nos íbamos a mudar, parecía comprender perfectamente la gravedad de este asunto. Los niños son más listos de lo que creemos. A veces lloraba toda la noche, no salía de su habitación y ni siquiera nos miraba. Fue una época increíblemente estresante y oscura para todos nosotros. Me mudé y encontré un apartamento de 2 habitaciones en la parte antigua de la ciudad. El edificio era viejo y de ladrillo. Las instalaciones no se habían cambiado en años y el cuarto de baño tenía una bañera y un lavabo independiente. El comedor tenía una vieja lámpara como si fuera como de araña polvorienta y el antiguo calentador de gas del salón tenía un estampado que decía hecho en 1962. Ajá. Algo viejo, ¿no? Sí, bastante. A pesar de su antigüedad y sus limitaciones de tamaño, me encantaba porque era barato, tenía el suelo de madera en su totalidad y los servicios estaban completamente incluidos. Había preparado el dormitorio de Lily con una cama de flores, peluches, juguetes y un gran tigre de peluche. Le encantaban los tigres. Mi mujer y yo acordamos que la tendría un fin de semana. Pregunta, Ajá. ¿los tigres del norte? Los tigres del norte, exactamente. Mi mujer y yo acordamos que la tendríamos un fin de semana sí y otro no. El otro estaría con ella. El acuerdo para mí era un asco, pero mi abogado dijo que no importaba cuál fuera el acuerdo hasta que se finalizara este divorcio. Estaba muy emocionado el primer fin de semana que vino a visitarme, y esa visita fue increíble. Fue mejor de lo que podría haber planeado. Me dio un gran abrazo y un beso en el día que vino de visita. Le encantó su habitación y el tigre de peluche. La sorprendí con una visita al zoológico y cuando le dije que iríamos a la exhibición de tigres, ella pegó un grito de alegría enorme. Por la noche veíamos películas favoritas en la tele y se quedaba dormida en mis brazos. Me dio mucha pena verla saltar en el coche de su madre el domingo por la tarde, que fueron a recogerla, pero así estaban las cosas. Fui a recogerla y vi debajo de su cama algo. Era el tigre de peluche que le compré, pero le había arrancado la cabeza. Bueno, está pasando por muchas cosas, pensé. No la culpo por actuar de alguna manera. Aunque parecía que había pasado un fin de semana divertido conmigo, terminé de limpiar su habitación y le compré un nuevo tigre de peluche, pues no sabía qué le había pasado al anterior. El siguiente fin de semana que me visitó fue muy parecido. Fue divertido. Paseamos en bicicleta por el parque, fuimos a un museo y le enseñé los huesos de dinosaurio que había. Me dio un dulce beso en la mejilla antes de irse de nuevo. Volví a limpiar su habitación. Su tigre había vuelto a desaparecer. Miré debajo de la cama y esta vez no estaba ahí. Miré en otros sitios antes de abrir la puerta del armario y ahí estaba, colgado de un perchero. Le habían cortado la cola y tenía todo el relleno en el suelo. La siguiente vez que me visitó le pregunté sobre ello. Le dije que qué estaba pasando, que si no se estaba divirtiendo, pero por qué hace eso con el tigre y si hay algo que quería decirme. Ajá. Desde ahí pues ya podemos ver que hay algún tipo de cosa rara, ¿no? Con la niña de energía que a lo mejor puede estarla afectando, pero por lo mismo que es lo que se confunde mucho, no sabemos si puede estar atravesando por una enfermedad mental o por algo que... Sí, exacto. Por el proceso de divorcio, ¿no? Y qué peor miedo para un padre que un hijo endemoniado. Sí, ¿no? Y que empiece con tendencias así como de que le empiece a gustar eso como de matar y de muerte y esas cosas, ¿no? Y a los 6 años. Ajá, lo hacemos. Y fíjate que en Estados Unidos hubo un auge en el cual se construyeron muchos hospitales pues para enfermos mentales. Ajá. De hecho, había una época en la que por ciudad habían 10 hospitales. Chicos, sí. Bueno, unas chicos, sí. Pero estaban llenos, o sea... Sí, no, aquí...
Se hablaban de condiciones de vida que no tenían Y por había qué muchos estar que así. estaban mal diagnosticados, ¿no? Y que los metían ahí por eso. Aquí mismo en México, durante el Porfiriato, la Castañeda Ah, sí. fue muy famoso. También podríamos tocar ese tema. Sí, está La muy Castañeda bueno. está. Bueno, entonces le pregunté si había algo que quería decirme. Ella sonrió, se levantó y me dio un beso en la mejilla de nuevo y me dijo, no te preocupes, papá, él sabe lo que hace. Corrió al salón, se sentó y se puso a ver caricaturas. ¿Él? ¿Quién es él? Me pregunté. Esta semana llamé a su madre. Le pregunté si ella estaba saliendo con alguien nuevo. ¿Quién es él? ¿Lily tiene un novio? ¿A los 6 años? No, me decía ella. No ha conocido a nadie y los amigos de Lily son solo chicas. Al menos de que nosotros supiéramos, ¿no? Pero en jardín de niños puede pasar cualquier cosa, así que quién sabe con seguridad. No estuve realmente preocupado hasta su siguiente visita y Lily estaba tan contenta y entusiasmada como siempre. El sábado por la noche me desperté a las 4 de la mañana. Oí unos cánticos, cantos con palabras en un idioma que no entendía y que jamás había escuchado, excepto que esta vez era la voz de un hombre. Me sacudí el sueño y entré a su habitación. Lo único que podía pensar es que había un hombre dentro de su habitación. Entré corriendo con los puños en alto para defenderla. Era ella, pero estaba de cara a la pared que comparte nuestras habitaciones y todo estaba en silencio. Al entrar a la habitación no escuché nada. Lily, le pregunté, ¿estás sola? No, papi. Seguía mirando la pared. Mis ojos miraron alrededor de la habitación. ¿Quién es y dónde está? Ella se volvió hacia mí. Me miró fijamente y sus emociones eran completamente neutras. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Papá, dijo monótona, es la hora sagrada. Se metió en la cama sin decir una palabra, se tapó con las sábanas y se durmió a espaldas de mí. Yo no dormí, me senté en el salón con una taza de café y esa mañana llamé a mi ex esposa y le dije que tenía que empezar a ir al psicólogo infantil con Lily. Cuando le conté lo que había pasado, aceptó. Ha pasado 1 año y medio desde entonces y mi hija ha sufrido mucho. Está viendo a un psiquiatra, pero sus informes de progreso no son nada buenos. Casi siempre le ignoro cuando la escucho, pero oigo mucho las palabras estancamiento, tratamiento adicional y considerar alguna medicación. Cuando me visita apenas me habla ya. Sus ojos parecen abatidos. Tiene muchas ojeras. Yo creía que el estrés de la terapia también podía ser eso. Quizás también era la reciente mudanza de mi mujer a una casa nueva, podía ser esa causa. Eso era hasta el fin de semana pasado. Cuando abrí la puerta, corrió y me abrazó y me dijo, papi, Dios mío. En ese momento era como si volviera a ser ella misma de nuevo. Pasamos una tarde divertida y se durmió sobre mí como solía hacerlo cuando era más chica, viendo sus películas favoritas. La metí en su cama, la tapé con las sábanas y me fui a dormir. Pero me desperté de nuevo a las 4 de la mañana. Algo no iba bien. Sentía mi habitación completamente fría. Me levanté para comprobar el calentador. Cuando miré a la puerta de Lily estaba brillando. El blanco brillaba debajo de ella. Era un blanco como el sol, pero el sol aún no había salido. Me pregunté si sus luces estarían prendidas, si estaría ella despierta. Llamé a la puerta una vez antes de girar la perilla. Entré. La habitación resplandecía de blanco, tan brillante como pudieras imaginarla. Tuve que protegerme los ojos mientras se adaptaban a la luz. Cuando pude ver me asomé y vi que estaba dormida en la cama. La habitación parecía más fría que la mía, como si hubiera abierto la puerta desde un congelador. En su ventana flotaba la silueta de un orbe brillante. No podía verlo con claridad, ya que solo podía distinguir su contorno a través de las cortinas. Pero pude ver que giraba lentamente en el sentido de las agujas del reloj. De nuevo, eran las 4 a.m. Vivo en el 5.º piso de unos departamentos. Y entonces miré a la izquierda, la pared opuesta a la cama de Lily. Se me paró el corazón. Había una sombra de algo que no estaba allí, en la pared, la podía ver. No había distinguido exactamente, pero había una forma de algo humanoide, pero no del todo, sentado en lo que parecía ser la sombra de una enorme silla. Tal vez la llamaría un trono. La cosa, o este ser, la sombra de lo que había en la habitación de mi hija aquella noche se levantó. Cuando se levantó me fallaron las piernas. Jadeé y me arrastré hacia la pared que tenía detrás. Las piernas de aquel ser eran tan largas que el torso de la sombra se desparramaba por la pared. Desplegó los brazos tan largos que le llegaban a las rodillas, la sombra y el ser caminó hacia lo largo de la pared hasta el orbe que estaba en la ventana. Se quedó allí y sentí que el orbe se ralentizaba. La habitación se oscurecía cada vez más hasta que quedó negra como la noche. No puedo creer que esté escribiendo esto, pero ni siquiera fue lo que más me asustó. Crecí con las historias que me contaba mi abuela sobre hombres sombra que vio de niña. Tampoco me asustó el completo silencio y la ausencia de ruido, ni perros ladrando, ni el tráfico o los grifos goteando. Como si alguien hubiera pulsado el botón de silencio en el mundo. Tampoco me asustó el olor a carne quemada en ese momento. Me hacía rugir el estómago a pesar del terror que estaba sintiendo. Lo que más me asustó, lo que me aterrorizó de verdad, es que de la oscuridad que ahora envolvía la habitación de mi hija, soltó una risita. Lily estaba dormida cuando la vi por primera vez, sentada en el suelo contra la pared, con el corazón latiéndole deprisa y la respiración entrecortada y acelerada. Mi hija soltó una risita y también dijo adiós, adiós.
Hice todo lo que pude. Llamé a mi mujer y le pregunté si seguía yendo a los tratamientos psiquiátricos. Mi mujer me dijo que sí. También dijo que algo que mi hija había vuelto a hacer la de antes. Me criaron a mí como un católico. Llamé a la arquidiócesis y me pusieron en contacto con un sacerdote que trabaja para el arzobispo. Me dijo que le diera más tiempo a las sesiones de psiquiatría y que si volvía a tener más episodios mi hija, les volviera a llamar dentro de 6 meses. En mi último esfuerzo llamé a un aquelarre wicano, local que encontré en internet. Programé con la suma sacerdotisa que viniera a hablar con mi hija el día siguiente, que estuviera en mi apartamento. Eso yo no lo recomendaría, no sé, pero puede ser que hasta más cosas le metan, ¿no? Entre más le Sí, hablen claro. a la suma sacerdotisa y cosas así de que un aquelarre. Mejor ya directamente Sí, al porque profesional. si no la vas a dañar más, o puede ser que hasta de diferentes culturas entren, ¿no? Algo así. Y aparte, si se fijan, lo que hemos estado contando, un factor como que se viene repitiendo es de que el exorcismo no se debe de hacer Sí, ni en tu casa, ni ahora sí que ni en la oficina, ni nada. Tiene que ser un lugar apartado. sí, para que no se quede ahí el Exactamente, ser. porque yo soy más a la idea de eso, de que las energías, lo dije la vez pasada, Sí, las energías, los fenómenos o todo eso, pues se queda impregnado en el lugar. Pues si haces el exorcismo en tu casa, pues algo, Sí, se va a algo se va a quedar quedar ahí. sí, exactamente. Bueno, la suma sacerdotisa se presentó como una amiga mía que habla con chicas que están pasando por un mal momento ante mi hija, ¿no? Para no decirle soy tal. O sea, me pidió permiso para hablar en privado unos minutos con Lily en su habitación y por supuesto le dije que sí. No pasó más de un minuto cuando la suma sacerdotisa salió de la habitación de Lily. Tenía la cara blanca y los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué pasa?, le pregunté. Sus ojos se encontraron con los míos. ¿Le has dicho algo sobre mí? No, ¿por qué iba a hacerlo? Él tartamudeó. Lo primero que me dijo cuando cerré la puerta y me senté con ella fue: arderás en el infierno en la eternidad, como todas las demás brujas, como Andrea. Me quedé sorprendido. Pues, ¿quién es Andrea? Andrea era la suma sacerdotisa de mi aquelarre antes de que me eligieran a mí. Murió hace 8 meses. Retrocedí horrorizado. Dios mío. Rompió a llorar y salió corriendo por la puerta principal de mi apartamento y nunca más volví a saber de ella. Estoy desesperado. He intentado de todo y ya no sé qué hacer. Mientras escribía esto, justo en la parte de la aparición en donde vi a la sombra en la habitación de Lily, salió de su habitación y vio mi angustia. Se acercó y me abrazó. Me sentí también al sentir su amor y su afecto, y era tan agradable y tan necesario. Sentí que me estaba dando todo lo que necesitaba en ese momento y pensé que quizás todo va a estar bien. Dejó de abrazarme y me miró. Sus ojos se encontraron con los míos y su rostro era neutro. Y me dijo: no te preocupes, papá, todo acabará pronto. Volvió a su habitación y cerró la puerta. Quise compartirlo, pues no encuentro todavía una explicación. Entonces, pues bueno, un caso que claramente tiene que algo ahí, ¿no? La niña, no es normal nada de lo que le pasa a una niña de 6 años que sea así, ¿no? Y que notaran todo eso los papás y aún así como que no sabían cómo actuar. Exactamente. Sí. Y es que todo. ahora sí la importancia de que los niños estén bautizados es porque en todo este tema, pues, ¿qué le podemos decir? En este tema de demonios, Sí, de demonios o las almas de los niños son las más fáciles de vulnerables. poseer por la, ¿cómo se llama? Por Sí, la por el pureza que demonio, pueden sí. tener los niños, la inocencia que pueden tener. Exacto. Es por eso, te digo, así que venimos repitiendo cosas, pero como dijimos importantes. en el caso anterior, en el capítulo anterior, perdón, así que si se te aparece un viejito o algo, pues está bien, pues si se te aparece un niño, Sí. dicen que pues debes tener cuidado porque posiblemente son sí, no demonios. sé pasar. Te tientan. Sí, te tientan los demonios. Ajá. Pues ahora si quieren les platico cómo se realiza un exorcismo. Papá. Y Ideas en 5 minutos. Kiwi limón. para practicarlo en el próximo episodio. En la actualidad, el rito del exorcismo más famoso y practicado es el establecido por la Iglesia Católica. Aunque seguramente existen otros procedimientos seguidos en distintas religiones y por otros expertos en combatir contra demonios y otras energías malignas, cuyo propósito es dañar el cuerpo de una persona viva. Un exorcismo es un proceso que busca expulsar de una persona la entidad maligna que lo tiene sometida por medio de la posesión. En la posesión, el demonio o espíritu busca torturar y asesinar a toda costa el cuerpo en el que ha decidido alojarse. Es su manera de demostrar su poder y malignidad sobre el bien. Si existen energías benévolas, entonces también existen aquellas malévolas que se alimentan del miedo. El ritual del exorcismo más común se despliega conforme a las siguientes etapas. La primera de todas, pues, es la evidencia.
El exorcista, previamente autorizado para llevar a cabo este tipo de rituales, que es lo que decíamos, un profesional, debe hacer una consulta al poseído para dictaminar que, en efecto, es necesaria la práctica de un exorcismo y no se trata de algún tipo de enfermedad mental. Exacto. Ahora, el ritual. El sacerdote debe vestir con sus indumentarias religiosas. Generalmente es una estola morada que nunca falta, para hacerle saber al demonio que está a punto de llevar a cabo un rito contra él en el nombre de Dios. Una vez que el sacerdote esté a frente de su enemigo, debe trazar en la frente del poseído el signo de la cruz y rociarlo con agua bendita. Eso por lo mismo que decíamos, ¿no? De la versión que tienen ante las imágenes religiosas y todas esas cosas. Sí, exacto, es una protección también para los padres. Ajá. Oraciones. Será con base en ciertas oraciones de poder que el sacerdote tiene que pelear contra el espíritu invasor para obligarlo a salir. La letanía de los santos es una de las oraciones más efectivas en estos casos. Las oraciones deben ir acompañadas de energías ordenadas de parte del sacerdote hacia la entidad para que salga del cuerpo que se posee. Igualmente importantes son los salmos y las rogativas, los cuales tienen el poder de hacer que la presencia se sienta intimidada por otro tipo de energías poderosas que buscan expulsarlo del cuerpo tomado. Todas las oraciones deben ser exaltaciones al poder de Dios y su Hijo Jesús, seguidas de órdenes que busquen intimidar al demonio. En muchos exorcismos no solo se toman acción los sacerdotes, sino también familiares del poseído, quienes participan en las oraciones y en los actos de fe que el exorcista establezca en su rito. Asimismo, el sacerdote debe evitar que el exorcismo se convierta en un acto público o mediático, porque suscita el morbo y el escándalo. Que decíamos, ¿no? Un pánico general, ¿no? Que todos empezarían a psicosis. Ajá. Un en vivo en Twitch. Se trata de un acto delicado donde el poseído necesita tranquilidad y su familia intimidad debido al difícil momento. Según uno de los exorcistas más poderosos en la historia del Vaticano, el italiano Gabriel Amort, la imagen y mención de la Virgen María es especialmente intimidante para los demonios. Así lo confirmó en uno de sus varios exorcismos, que se traduce en la siguiente conversación que sostuvo con Satanás. El padre Amort le pregunta: ¿cuáles son las virtudes de Nuestra Señora que más te encolerizan? Ella me enfurece porque es la más humilde de todas las criaturas y porque yo soy el más orgulloso. Porque ella es la más pura de todas las criaturas y yo no. Porque ella es la más obediente a Dios y yo soy el más rebelde. El padre le vuelve a preguntar: ¿y por qué temes más cuando yo digo el nombre de María que cuando digo el nombre de Jesucristo? El demonio responde: porque me humilla más ser derrotado por una mera criatura que por él. No siempre basta con una sola sesión. A menudo una posesión puede durar horas o hasta meses enteros. Por ello es que la labor de un exorcismo es extenuante y puede demorar tanto como el demonio se resista. A veces no basta con la intervención de un sacerdote, sino la labor de varios de ellos que estén dispuestos y capacitados para enfrentar una tarea semejante. Un buen exorcista debe ser una buena persona muy fuerte, no solo a nivel físico, sino también a nivel mental, ya que los insultos de la entidad a su persona serán presentes en todo momento para demostrar su enojo, pero sobre todo para intimidar a su enemigo. Pues esto lo hemos visto en muchas películas de exorcistas que han habido durante, mucho tiempo. La más famosa, pues el mismo Exorcista. Sí, el Exorcista es de las más famosas. Yo por aquí saqué unas de las películas, de uno de los casos más famosos que han habido en cuanto a películas o conocidos. Sí. Y justamente los casos más los casos más comunes que han salido en el cine, de los que se han basado, pues es el caso de Annalise Mitchell, es el caso de El Exorcista de Roland Doe. También tenemos el caso de la hermana Germana Cole. Hay muchos y todos, como dices, tienen en común esas características, ¿no? Sobre todo que atacan al padre o van más personas. Muchas veces tienen que ir más personas, no nada más un sacerdote, porque mientras uno está haciendo el rito del exorcismo como tal, el otro padre tiene que estar haciendo como protección, ¿no? Con los diferentes rezos que tienen. Sí, claro, padres o familiares de la misma víctima. Exactamente. Ahora, después de que, no sé, digamos, Amort haya tenido 20 exorcismos,
¿Un sacerdote debe ser expuesto a un exorcismo? No creo, porque yo digo que al ser una imagen de Dios y ser el representante, están protegidos. No, o sea, como quien dice un demonio no va a intentar ingresar en un cuerpo que está protegido por Dios. No sé, yo tengo esa duda como que si en algún momento ellos necesiten, digámoslo así, una limpia de toda la energía de estar ahí. Es que por eso mismo se dice que tiene que ser alguien fuerte tanto mentalmente como físicamente. O sea, mentalmente el demonio te va a estar tentando Exacto. o viendo por dónde puede entrar en ti, Pero ahora que lo mencionas en uno de los casos de amor, yo creo que fue en el de la película que vi, en el del exorcista, el exorcismo del Papa, Ajá. creo que sí lo posee el demonio a él, ¿no? En algún Llegó a entrar. momento. No recuerdo bien si fue en esa película, pero sí creo que sí corre con ese peligro. Hubo Y logran exorcizar a otro padre que justo estaba... Y aparte era un padre recién... No sé, desconozco bien el término de cuando acaban de iniciar. Era un polluelo. Y él es el que realiza el exorcismo a Gabriel Amor. Pero si te fijas en esa película y de lo que veníamos hablando de que el demonio te podía, pues, saber cosas tuyas, Ajá. este personaje, bueno, estamos hablando de una película, pero el que hace el exorcismo ahora sí que al protagonista, por decirlo Ajá. así, se había metido con unas chavas o con una chava, o sea, había tenido sexo cuando se supone que ellos no pueden tener. Sí. Y en medio del Cumplió con sus exorcismo, votos. el demonio le dice algo de que si está disfrutando tanto el exorcismo como la vez que se acostó con... Es que esa es una de las características que les iba a comentar que también es muy común dentro de los exorcismos, que los demonios conozcan información que... entra en la mente. Ajá. Sí, o sea, que conozcan información que nadie supiera, ¿no? Que no hay forma de que alguien lo supiera más que en este caso la chava y el padre, Ajá. como supo él. O sea, es muy común que también te intenten sacar de quicio por ese lado de decirte información o secretos tuyos, revelarlos a las demás personas que están ahí. Ahora sí que de la historia que les traigo yo es el caso en el que se basó la del Exorcista de 1972. Ronald Doe. Y yo tengo que es Donald. Donald Doe. Donald sí. Donald Trump, sí. Donald Trump. Desde El Exorcista de 1972 es catalogado como una de las películas más significativas de todos los tiempos. Su historia ha logrado trascender el tiempo gracias a la maravillosa producción atemporal, pero sobre todo a una historia muy cerca de la realidad. Se dice que el desafortunado niño se llamaba Donald Doe. Sin embargo, esto es un seudónimo para Ronald proteger... McDonald. ¿Eh? Ronald McDonald. Sí, después fundó su cadena de hamburguesas. Pero ahorita que vi lo del Doe, Ajá. no sé si han visto una película que se llama La autopsia de Jane Doe. Es Sí. muy buena esa también. En Estados Unidos, cuando encuentran un cuerpo, no me sé bien el término, Ujú. un cuerpo no identificado, siempre se les dice Jane Doe. Jane Ajá. y John Doe. Jane o Yo John Doe. no sí. sabía eso. Porque Ni he es- visto esta película. Es obviamente Ah, bueno. cuando no hay nada, no sabes ni de dónde viene ni nada de este tipo. En este Ok. caso lo utilizaron para proteger la identidad del niño. Ajá. Bueno, que a finales de la década de 1940 vivió uno de los episodios más traumantes por los que puede atravesar una familia y especialmente un niño. Sí. Sucedió en Maryland, una pequeña comunidad cerca de Anacostia. Aquí vivía la familia compuesta únicamente por los papás y el hijo. Los compañeros de la escuela de Donald lo describen como un niño tranquilo, no muy sociable ni popular. No le gustaban los deportes, prefería el estudio en las aulas y la compañía de su tía, esta última fanática del espiritismo. Un día la tía le obsequió a Donald una ouija. Qué estúpida que le... Sí, es que antes así se usaba. No sé si sepan los que nos están escuchando, pero antes era muy fácil una ouija, pues hasta en Julio Cepeda la encontrabas y era de... Sí, Sí, más pero de 10. no. De hecho, una hermana de mi mamá creo que jugó la ouija. Ok. Yo, o sea, no ¿De qué sé se más la regalaron? contexto, pero creo que jugó la ouija. Y también eso es importante que decían que tú puedes dibujar una ouija en un papel y Ujú. tiene el mismo poder que una bendecida y todo eso. Es muy fácil. El Charlie. El Charlie. Pero sí es muy fácil comunicarte o jugar, digamos, este juego, Sí. que no es un juego, pero la gente lo toma como Lo toman tal. como juego. Un día la tía le obsequió a Donald una ouija. El niño se entusiasmó y a pesar de que su tía le compartió las instrucciones, muchos creen que en alguna sesión de juego, Donald pudo invitar sin querer a seres o entidades malignas a su casa, o peor aún, a su propio cuerpo.
Sin embargo, no pasó nada extraño a partir de este obsequio hasta que la tía falleció en 1949. Después de su muerte, la familia comenzó a notar sucesos extraños en la casa. Las cosas comenzaron a moverse por sí solas. Los objetos levitaban o volaban por la habitación y sonidos extraños en la casa mantenían a la familia nerviosa. Una teoría apuntaba a que Donald, desesperado por contactar con el espíritu de su tía, usó la ouija para contactarla y fue timado por demonios. El contexto era de que creo que la tía era muy importante para el niño. Ajá. Pues obviamente al fallecer pues le hacía falta ese eslabón, por decirlo así. Sí. A medida que continuaron los disturbios, también empeoró pues, la actitud del niño. Comenzó con algunos golpes en la casa, luego se escucharon pisadas o gente que iba caminando, o sea, en el techo, cuando Sí. no tenía que ver nada ahí. Después, una foto de Jesucristo colgado comenzó a moverse. Por las noches, la cama de Donald también se azotaba contra el suelo. Todo esto sucedió cuando Donald, que tenía 14 años en ese momento, estaba cerca. Incluso se dijo que los sucesos siguieron al niño a la escuela frente a muchos testigos. Okay. Sus papás lo hicieron evaluar durante varios días en el hospital de la universidad, donde los médicos lo dieron de alta con un certificado de buena salud. La familia buscó orientación con psicólogos y sacerdotes. Así fue que contactaron con un pastor luterano de nombre Luther Miles, quien curiosamente estaba interesado en la parapsicología. Miles verificó las afirmaciones de una actividad inusual que estaba experimentando la familia y les dijo a los papás que deberían consultar con un sacerdote católico que estuviera familiarizado con el exorcismo. El niño iba empeorando, hablaba con una voz gutural muy diferente a la suya. Fue tratado por más de un sacerdote y en diferentes lugares. Uno de los casos más famosos fue el intento de exorcismo de Edward Hughes, quien realizó el exorcismo en el hospital de la universidad. Donald orinó por toda su cama y comenzó a gritar y maldecir a los sacerdotes. El exorcismo nunca se completó, ya que el niño pudo escapar de las ataduras y lastimar al sacerdote. La familia se puso en contacto con un sacerdote católico que también era profesor en la Universidad de San Luis, J. Bishop. ¿San Luis Potosí? De San Luis Potosí. J. Bishop, quien siendo el académico que era, Bishop mantuvo un manuscrito donde describía los eventos que pasaron mientras trabajaba con Donald, preparándose para el segundo exorcismo. Para el segundo y último intento, el niño estaba atado a una cama para evitar lesiones a él mismo y a los demás. Pero los preparativos no fueron suficientes para mantener al niño calmado durante el exorcismo, quien presentaba severos episodios de violencia. Esto sucedió el lunes de Pascua de 1949 en una habitación apartada del hospital. Durante el exorcismo comenzaron a aparecer palabras, marcas y demonios en el cuerpo del niño, quien también hablaba en latín a pesar de desconocer por completo el idioma. Los sacerdotes asistentes pidieron a San Miguel Arcángel que expulsara a Satanás del cuerpo de Donald. Le gritaron a Satanás diciendo que San Miguel pelearía con él por el alma del niño. Minutos después, Donald salió de su trance y simplemente dijo: "Es todo, se ha ido". La sala donde tuvo lugar el exorcismo fue sellada para evitar el acceso. En 1978, el hospital fue demolido. Okay. Justo iba a preguntar si seguiría estando la sala, pero Ya fue. Pero a ver, aunque hayan tumbado el edificio, lo que se cimentó ahí no puede presentar eventos así pues relacionados con esto. Pues yo digo que sí, ¿no? Es una duda extraña porque pues, ya no sigue siendo el mismo edificio, pero es el mismo lugar. Entonces, A fin de cuentas, cuando construyen algo y está embrujado es porque sí, claro. se queda la energía como en el espacio. Pero es algo de lo que decían de Amityville, que en sí la casa estaba, creo que, encima de un cementerio, ¿no? Que aunque ya lo habían tapado y ya no habían tumbas ni nada de eso, pues fue así que los espíritus que estaban ahí estaban invadiendo la casa. Como mi primaria también. ¿Así? Aquí en México todas las primarias Sí. siempre dicen, ¿no? Que están construidas sobre un cementerio. Bueno, Vamos con la... sigo con una historia de lo que se cree que fue la primera posesión demoníaca en México, Ok. de Sor Margarita de San José, también conocida como la hija luciferina. Una tarde de agosto de 1717, en el convento de Jesús María, de lo que ahora es la Ciudad de México, Sor Margarita de San José se encontraba confesándose.
Se acusó ante Juan Ignacio Castoreña de sacarse la hostia de la boca, pisarla y escupirla, romper una estampa de la Virgen, tirarla al suelo y escupirla, darle una bofetada a la imagen de un niño Jesús y de no haber creído en Dios ni en su misericordia, mucho menos en los milagros de los santos ni en la pureza de María, pero estaba arrepentida y pidió la absolución. Castoreña le explicó que cometió delitos contra la fe y por lo tanto debía denunciarse ante la Inquisición para conseguir el perdón. Obediente, envió su autodenuncia el 8 de agosto. Los inquisidores José Cienfuegos, Francisco de Garzón y Francisco Antonio de Palacios iniciaron una investigación contra ella y mandaron que su confesor, quien también fungía como calificador del tribunal, la examinara para poder dictar sentencia. En el transcurso de la averiguación, la monja mandó cartas a su confesor, diciéndole que el demonio la tentaba todos los días, que sentía una fuerza que le obligó a escribir una carta de esclavitud a Satanás, donde afirmó que no hay más Dios que Lucifer. Ese es el verdadero, y en ese creo, y por darle gusto perderé la vida. Soy de mi amo señor Satanás. Además se autonombraba su hija Luciferina. El calificador comenzó a pensar que Sor Margarita estaba poseída y así se lo manifestó al Santo Oficio. ¿Cómo reaccionó el tribunal ante un caso de blasfemias y profanación de imágenes religiosas resultantes de lo que consideró una posible posesión demoníaca? Este caso nos permite dar algunas respuestas al respecto. Según la ideología de la época, cuando existía una tentación demoníaca, el maligno actuaba desde fuera del individuo. Su objetivo era que la persona inclinase su voluntad hacia el pecado y cayese en la trampa maquinada por el diablo. En la posesión, en cambio, la fuerza maligna decidía actuar desde el interior, que consistía en un demonio o varios se instalaran dentro del cuerpo del poseído y se convirtieran en uno mismo. Él o los espíritus infernales utilizaban todos los miembros del organismo para decir y hacer acciones que tenían como fin insultar y denigrar a Dios. La persona perdía su libertad y el ejercicio de su voluntad, por lo que quedaba eximida de la responsabilidad de sus actos. Qué peligroso también de darle responsabilidad al diablo de lo que tú estás haciendo. Sí, de darle la opción de elegir y darle la opción de la responsabilidad del derecho. Algo así se hablaba de la llena de Querétaro, aquí en México, de que decía que la habían poseído y que por eso no era culpable de lo que le hizo a su familia. Exactamente. ¿Es la del caso Mijangos? Ándale, Sí. está muy bueno. Ahora, de hecho, ahorita yo justamente, la otra historia que tengo es el único caso que se ha aceptado en el Tribunal de Estados Unidos como explicación de que estaba poseído. Es como el único caso en el cual se ha aceptado por homicidio como alguien de... Sí, cosa de un demonio. Bueno, sigo. En una de sus cartas, Sor Margarita aseguró estar energúmena o poseída porque tengo gran repugnancia de rezar el oficio divino. No puedo decir que el Padre Nuestro, ni el Ave María, ni el Credo. En todas las misas me dan rabia y cólera contra el sacerdote y contra los que la oyen. Todo lo cual era considerado señales de posesión porque expresaba abiertamente un aborrecimiento hacia lo espiritual. Más allá de lo que podríamos creer en la actualidad, debemos tener presentes que la posesión es un fenómeno que se ha presentado en diversas culturas y épocas, aceptándose como real en su momento. La idea se popularizó en el siglo XVII por la obsesión social a lo diabólico que la misma cultura religiosa alentó a partir de las representaciones del diablo en imágenes, literatura y prédica. Esto combinado con la imaginación colectiva que influía en lo que las personas decían experimentar. Para la concepción religiosa novohispana, heredada de la medieval, la mujer era más propensa a sufrir una posesión. Según los teólogos, esto se explicaba por su condición natural temerosa, su genio frágil, por ser, entre comillas, flacas de entendimiento, su propensión a la ira y furia y su asociación con la serpiente del paraíso, por lo que estaban más expuestas a las incursiones demoníacas. Así, la posibilidad de que existieran mujeres poseídas por el demonio estaba muy presente en la vida cotidiana de la sociedad. Muy machista el pensamiento. Sí, es un pensamiento teólogo. Pero bueno, a fin de cuentas así era, ¿no? Siempre como que daban a entender que pues
Y muchas veces podría ser porque pues el lado fuerte de la mujer eso, ¿no? Que en realidad Sí. no fuera por eso, pero pues Por mucho tiempo se creía por eso. mucho tiempo, ajá. Castoreña consideró que si la monja escribió su carta de esclavitud a Satanás después de su autodenuncia, no podía haber estado consciente de lo que hacía, porque sabía que su proceso inquisitorial estaba en curso y le afectaría el momento en que los inquisidores dictaran sentencia. Volvió a hablar con ella varias veces en el confesionario y, según su decir, se dio cuenta que cuando le pidió repetir con él el Padre Nuestro, Sor Margarita no podía, no le salían las palabras y se enfurecía. Sentía la necesidad de quitarse el rosario y las reliquias. Le contó que a veces veía figuras de perro, dragón o serpiente, animales que simbolizaban los bajos instintos del hombre y que en efecto eran precisamente las representaciones zoomorfas del diablo en la Nueva España. Finalmente la monja le dijo en una noche que vio una sombra que se paró detrás de la cortina de su cama, la alzó y le dio 3 tirones jalándole la ropa. Entonces comenzó a considerarla exorcizada. Entonces ese es el primer caso que se tiene aquí en México, bueno, de lo que en ese entonces era la Nueva España durante el virreinato, Sí. a una posesión diabólica. Y que no había tanto conocimiento, lo que decíamos en ese Claro. momento. Digo, a lo mejor se hacía, pero muchos se lo adjudicaban a lo de las enfermedades mentales, ¿no? Ujú. Pues miren, vamos a continuar ya por último con este caso que les tengo siguiendo de la mano. Este es el único caso de homicidio en el que un juez de Estados Unidos permitió un tablero de Ouija como prueba. Ujú. Y dicen, el siguiente relato se ha recopilado a partir de varios artículos de periódico, 2 entrevistas a testigos, informes médicos desclasificados, conversaciones telefónicas con un representante de Hasbro, que es lo que decíamos antes que la vendían como juguete, y declaraciones oficiales del Departamento de Policía de Naracville y de la Prisión Estatal de Hanna. En un comunicado de prensa de la Iglesia Católica de San Marcos, los abogados de cada una de las instituciones sostienen que se siguieron todos los protocolos estándar y subrayan que ninguna se enfrenta a cargos penales en realidad. Y dice, el miércoles 9 de enero del 2013, Annalise Wright recibió entre otros artículos una tabla Ouija como un regalo de 13º cumpleaños. Su madre, Kathy Wright, sugirió a tirar el regalo a la basura para alejar cualquier mal que presentara. Más tarde afirmó que bromeaba a medias. Annalise se quedó con el regalo y decidió no tirarlo. Ajá. El viernes 11 de enero del 2013, Annalise le pidió a su padre, Michael Wright, que la acompañara a usar el tablero de Ouija por primera vez. Afirmó que las instrucciones en línea le advertían que solo podía usar el tablero con al menos otra persona y no sola, y que su madre se había negado a la petición de Annalise porque le ponían los pelos de punta. Como su hermano menor, Joseph Wright, solo tenía 6 años en ese entonces, Annalise le pidió a Michael que era su última y única opción. Michael Wright declinó a esta petición de la niña. El sábado 12 de enero del 2013, en algún momento entre la medianoche y las 3 a.m., Kathy y Michael se despertaron con el sonido de golpes contra la pared que compartían con el dormitorio de la hija. Al entrar encontraron a Annalise despierta y de pie en medio de la habitación. La Ouija estaba boca abajo en el suelo y cuando le preguntaron por los golpes, Annalise afirmó que había tenido una pesadilla. Después de pedirle explicaciones sobre cómo se habían producido esos golpes cerca del techo, a 3 metros del suelo, Annalise se echó a llorar y le pidió a sus padres que salieran ya de la habitación. Sí. Desde ahí ya sabes que que hay algo mal, ¿no? Y ya, por favor, ayuda. Miércoles 16 de enero del 2013. Tras faltar 3 días consecutivos al colegio, Kathy insistió que llevaran a Annalise a urgencias. Al oír la decisión, Annalise se derrumbó y admitió que había estado fingiendo la enfermedad. Cuando le preguntaron el por qué había hecho algo tan fuera de lo normal, le dijo a su madre que la Ouija se lo había ordenado. Sorprendida, Kathy amonestó a Annalise y le dijo que nada bueno podía salir de pasar tanto tiempo jugando con un juguete enfermo. Annalise respondió diciendo que no tenía intención de obtener nada bueno del tablero. Su esperanza era prevenir que pasara algo malo. El jueves 17 de enero del 2013, tras faltar otro día más a clases, Michael le preguntó a Annalise si podía hacer algo por ella o si necesitaba algo. Ella volvió a pedirle que usara el tablero con ella y esta vez él asintió. Michael afirma que nunca empujó ni dirigió intencionadamente siempre se me va cómo se llama Sí, o sea, la plancheta. como el ojo que Ajá. se mueve. La plancheta y que empezó a moverse inmediatamente cuando él y Annalise empezaron a tocarla. Tras señalar varias letras, Michael dice que luchó activamente contra la trayectoria de la plancheta, pero que no tuvo fuerza suficiente para detenerla. Aterrorizado preguntó quién era el que movía el aparato. Annalise, que estaba llorando, no pudo responder.
A pesar de sus esfuerzos, la plancheta deletrea Legión, antes de salir volando por la habitación con una fuerza suficiente para clavarse en la pared del fondo. Ah. El viernes 18 de enero del 2013, Michael colocó la ouija en la chimenea del salón, intentando destruirla. En su lugar se encendió accidentalmente la manga de su camisa y la llama resultante le provocó quemaduras de tercer grado en el 90% del cuerpo. Los médicos describieron las heridas como extremas y con algo que se vería con un accidente de coche mortal. Kathy, que presenció este suceso y ayudó a extinguir las llamas haciéndole rodar por el suelo, afirmó que el fuego duró menos de 10 segundos. Kathy sufrió quemaduras de tercer grado en los brazos por ayudarle y fue dada de alta esa misma noche. Michael, en el estado crítico que estuvo, tuvo que permanecer ingresado indefinidamente para prepararse para varias intervenciones quirúrgicas para injertos de piel, ¿no? La ouija estaba sin daños después de estar en la chimenea. El sábado 19 de enero del 2013, Kathy se despertó con el sonido de los gritos de Annalise. Todavía aturdida por la oximorfona que le habían recetado, y Kathy entró en la habitación de Annalise y encontró a sus dos hijas de pie junto al tablero de la ouija. Annalise le explicó entre lágrimas que Joseph había utilizado el tablero y que ella ni siquiera puede tratar de contenerlo ahora que Joseph lo ha liberado. Joseph no parecía entender por qué su hermana mayor estaba tan molesta y abandonó la habitación sin incidentes. Kathy habló con los dos niños por separado y para comprobar que ambos se habían calmado. Llamó al hospital de Narracville para ver cómo estaba Michael antes de volver a dormirse. Cuando volvió a despertarse, la casa estaba en completo silencio. Al examinar la habitación de Joseph, descubrió que había matado al gato del vecino, Pickles, y que le había cortado el cuerpo en pequeños trozos. Él la miró y sonrió, y fue entonces cuando ella se dio cuenta de que estaba masticando algo que le chorreaba por la barbilla. Horrorizada, Kathy se dio cuenta de que era un trozo crudo del intestino del gato e intentó sacárselo de la boca. Le mordió el dedo con tanta fuerza que necesitó 7 puntos de sutura. Provecho a los que estén comiendo. Provechito. Un taquito de tripa. Un taco de tripa de gato crudo. Antes de volver al hospital de Narracville para la intervención, Kathy fue a ver cómo estaba Annalise. Se sorprendió al ver su hija estaba apoyada boca abajo contra la pared, apoyada sobre la cabeza y aparentemente durmiendo. El domingo 20 de enero del 2013, Kathy había devuelto entre lágrimas los restos de Pickles a sus vecinos y les había aconsejado que no miraran en la caja. Ella había pensado que este sería el final del asunto. Más tarde en este mismo día, Kathy se sintió muy angustiada al entrar a la habitación de Joseph de nuevo y descubrir que su hijo de 6 años había desenterrado los restos del gato y los había utilizado la sangre para pintar con los dedos en la pared la palabra Legión, igual que la que Aparece en la ouija. estaba escrita, a pesar de que Joseph afirmaba no saber lo que significaba. Al preguntarle más tarde sobre esa misma noche, fue incapaz de deletrear la palabra. Los vecinos pidieron a Kathy que no devolvieran al gato por segunda vez. Y el lunes 21 de enero de 2013, Kathy había hablado con el hospital de Narracville y les había dicho que podía ser que retuvieran a Joseph en el pabellón psiquiátrico de pacientes internos. Sí era un peligro para sí mismo y al oírle al teléfono, Joseph se puso muy alterado, gritando: "Por favor, no me encierres donde voy a estar solo con él". No fue capaz de dar más explicaciones, sino que sollozaba descomunalmente. Se llamó a la policía de Narracville por el incidente del gato, pero poco podían hacer contra un presunto autor de 6 años. Cuando la policía se marchó, Joseph sonrió a Kathy en un modo en el que le dio más escalofríos que cuando encontró la sangre en las paredes. El martes 22 de enero del 2013, sintiendo que sus opciones ya eran limitadas, Kathy se puso en contacto con la Iglesia Católica de San Marcos, con la esperanza de aprender sobre la posesión demoníaca. Aguascalientes, San Marcos. Los Wright no eran una familia religiosa, y el Monseñor O'Connell de San Marcos preguntó si Joseph había sido evaluado por un profesional psiquiátrico. Lo mismo, que primero tienen que descartar, ¿no? Que sea enfermedad mental. Aconsejado que la posesión solo se considera cuando se han agotado ya todas las demás opciones. Kathy le suplicó que fueran a visitar la casa y el sacerdote acabó cediendo a la petición. Al colgar el teléfono, Kathy se dio la vuelta y encontró la mano de su hijo alrededor de su propio cuello, con la piel poniéndosele azul. Se soltó la mano lo suficiente para rogar a su madre que le cancelara la cita con el sacerdote. Joseph afirmó que no me deja respirar, pero no me deja morir tampoco. Kathy intentó, y no lo consiguió, apartar el brazo de su hijo de su garganta. Era demasiado fuerte, como si tuviera la fuerza de 10 personas, explicó. Volvió a respirar con normalidad después de que ella le cancelara la cita con Monseñor O'Connell. Miércoles 23 de enero del 2013. Tenía la esperanza de que las cosas comenzaran a calmarse, señaló Kathy. Cada hora y cada minuto solo me centraba en sentirme normal y evitar conflictos y pasar el día. Joseph y Annalise se quedaban en casa y no iban al colegio. Joseph pasó la tarde coloreando mientras Annalise estaba encerrada en su habitación
Y aunque los dibujos de Joseph eran notablemente sangrientos y más sangrientos, no contenían palabras y no había nada aparentemente de alarma excesiva. No, nada más eran súper sangrientos, un niño de 6 años, ¿no? Pero todo normal. Todo normal. Katy controlaba a Annalise periódicamente. La niña de 13 años parecía ligeramente molesta por la intrusión, pero lo demás no parecía alterada de ningún modo. Katy pidió pizza para cenar y sus hijos se unieron a ella para una comida tranquila, y a las 7:13 Michael Wright, el padre, murió inesperadamente. El jueves 24 de 2013, Katy desarrolló graves ataques de ira. Tras la muerte de su marido y a primera hora de la mañana, obligó a Annalise a sentarse con ella y a usar la ouija a pesar de las protestas de la hija, diciendo que era hora de ponerle fin a estas cosas. Katy la encerró en la habitación de Annalise mientras Joseph aporreaba la puerta del dormitorio, implorando y amenazándolas para que pararan. Annalise sollozaba mientras su madre forzaba sus manos sobre la plancheta, que vibraba bajo todo el tacto. Ambas niñas protestaron con más fuerza cuando la plancheta empezó a moverse por el tablero a una velocidad asombrosa, con todas las manos puestas sobre ella. Katy se esforzó por grabar el mensaje, pero creyó que era algo parecido a «Háblame a solas, Katy», antes de detenerse. Un segundo mensaje decía: «Mis dientes se sentirán también dentro de tu piel húmeda». A continuación, la plancheta voló por la habitación y se estrelló contra la misma pared que ya había abollado. También era la pared en la que separaba la habitación de Annalise con la de sus padres. Annalise salió corriendo de la habitación, chocando con su hermano al salir, y Katy tardó varios segundos para darse cuenta de que Joseph estaba estrangulando a Annalise. Katy intervino inmediatamente, pero afirmó que de alguna manera este niño de 6 años era más fuerte que mi marido. No pudo salvar a Annalise. La policía de Narraville sospechó inicialmente que Katy había matado a su propia hija, pero no pudo explicar la sangre seca de Annalise bajo las uñas que se encontraban de Joseph. Las marcas de las uñas coincidían con las heridas del cuello documentadas en la autopsia de Annalise. Katy no llamó inmediatamente al 911, alegando que ya sabía que mi hijo estaba muerto. En lugar de eso, le indicó a Joseph que esperara abajo mientras ella tenía algo de tiempo en la habitación de Annalise. Afirmó que era la vez que más feliz había visto a Joseph desde la muerte de su padre. No hay pruebas de lo que Katy hizo en la habitación de Annalise. Los investigadores observaban que el tablero de Ouija fue encontrado en la cama de la niña con la plancheta agrietada apuntando a la letra N. Katy afirmó que sus últimas palabras a su hijo fueron: «Lo siento mucho, cariño, pero esta es la única forma de liberarte». La muerte de Joseph fue declarado homicidio por estrangulamiento. Ella misma lo mató. Ella misma lo mató. Al parecer, el viernes 25 de enero de 2013, Katy renunció a su derecho de hablar con un abogado, ya que decía que no queda nada en mi vida por lo que merezca la pena luchar, explicó al principio de la entrevista. Gran parte de la información procedente fue tomada de la narración de Kathy Wright y fue acusada de un cargo de homicidio por la muerte de Joseph. El fiscal de distrito admitió que a pesar de su inverosímil relato, simplemente no había pruebas suficientes para acusarla también por el asesinato de Annalise. El sábado 26 de enero del 2013, Kathy Wright fue puesta bajo vigilancia de suicidio durante 24 horas. El esfuerzo resultó infructuoso. Su cuerpo fue encontrado en una celda cerrada y vigilada de la presión después de que los guardias lo vieran gritar. Afirmaron que de algún modo sus llaves no podían abrir la puerta de la celda de Katy y que ella estaba demasiado lejos para que pudieran alcanzarla a través de las barrotes para ofrecerle ayuda. ¿Le aplicaron la de Epstein? La de Jeffrey Epstein. Un guardia que habló bajo condición de anonimato afirmó que parecía como si algo invisible estuviera ahí dentro con ella, zarandeando el cuerpo. Tanto el informe del oficial de la prisión estatal de Hannam como la autopsia concluyen que Katy acabó con su propia vida por un traumatismo cranoencefálico, infligido al golpearse repentinamente la cara y muchas veces contra el suelo del cemento. La autopsia grabó una especial nota de hecho que tal grado que las heridas autoinfligidas eran extremadamente raras, ya que la mayoría de las personas carecen de umbral del dolor necesario para sostener tales ataques durante cualquier periodo de tiempo. Katy se destrozó todos los incisivos durante el incidente. Las llaves de los guardias funcionaron en cuanto Katy ya dejó de moverse. Habían llamado ya a los médicos y la declararon muerta en su celda en ese momento. A pesar de la extraña naturaleza de la muerte de Kathy Wright, la autopsia señaló que el detalle más inexplicable son las marcas de pinchazos, varias de las cuales estaban repartidas por todo el cuerpo de Katy. Debido a la forma y profundidad de la alineación, la única explicación coherente que le encontraron los peritos sería que en el momento de su muerte, Kathy Wright estaba siendo como zarandeada y levantada por un oso o un animal. O al menos parecía. O al menos parecía eso. Y bueno, ese fue el caso que se admitió. El juez admitió la ouija como evidencia en ese caso y fue el único caso en el que ha sucedido esto. Ahí de lo que hablabas de que en la ouija decían el nombre de Legión. Exacto. Se trata de un demonio o una
multitud de demonios, Ajá. que hasta en la Biblia lo mencionan, que Sí. Jesús Sí, ¿verdad? se enfrentó con el nombre de Gadara. ¿Verdad? Gadara. Ay, no sabía eso, mira. Sí, que básicamente Jesucristo lo exorcizó. Órale. Y Ajá, de lo que sí. mencionan en la Biblia también, Ajá. que hay muchos exorcismos. Sí, que se hacían llamar legión todos esos demonios. Fíjate que esta historia me recuerda un poco a la película de Devil Made Me Do It. Ajá. El de lo conjuro mismo. que... A mí la de Chucky. De hecho, no, De pero Jason Borges. en este caso el demonio quería al niño. Sí. Y el cuñado, creo que fue el cuñado, fue el que le dijo de que lo tomara él, que dejara al niño en paz. Ah, sí. Y después el chavo mata a un señor. Y el demonio se va Y pasando. no, el juicio es eso, o sea, de que el chavo no lo mató, o sea, fue por influencia de un demonio. Ah, pues sí, cierto. Pues bueno, yo creo que ya llegamos al final del episodio, pues, pero no nos queda otra más que decir que a lo largo de la historia, pues varios casos de posesiones demoníacas han capturado la atención del público y alimentan debates sobre la existencia de fenómenos, siendo la inspiración para libros, películas y estudios que hemos tocado en este episodio, que esperamos que haya sido de su agrado. Sobre posesiones vamos a volver el siguiente mes con un episodio nuevo, historias, los esperamos. También recuerden que nos pueden encontrar, estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast. Y déjenos sus comentarios, nos interesa Exactamente. saber de qué quieren que hablemos o qué opinan al respecto de nuestros... ¿Qué temas les gustaría que Temas. habláramos? Ajá. Si les gusta el episodio, si tienen algún caso que quisieran relatar, recuerden que la finalidad de este podcast, de este programa, es que se cuenten las historias que se vienen pasando a través de boca en boca. Claro. Y agradecerles también por que hayan tomado muy bien el primer episodio, tanto en YouTube como en todas las plataformas. En esta Esperamos nueva temporada. en esta nueva temporada y esperamos seguir haciéndolo de la mejor manera para llegar a más personas. Para que les guste. Muy bien, amigos, pues disfruten este episodio y continuaremos con ustedes el siguiente mes. Esto fue Enigmas de boca en boca.